Estamos haciendo una visita de obra al túnel que va a conectar la estación del tren, el centro de la ciudad, con la autopista. El túnel sale desde la calle Lepanto y enlazará con la estación de autobuses y enlazará con la autopista. Es un gran avance en la forma de entender la comunicación del centro de la ciudad, porque va a permitir una mucho mayor flexibilización y va a permitir una mayor fluidez en el tráfico, y después una parte desde la autopista entrará directamente al centro viario. Estamos viendo que la obra marcha a muy buen ritmo, por tanto que se van a cumplir los plazos, trataremos incluso de adelantarnos con respecto a los plazos. Ahora ya en la parte de Lepanto se va a poner una tapa y el túnel se excavará por debajo, ya nunca más se va a ver las máquinas de la obra, y esta que estamos viendo ahora señala que el túnel ya es profundo, ya está muy hecho, ya tiene toda la forma. En el mes de septiembre se inaugurará el centro Vialia. Estaremos en la inauguración del centro Vialia, que va a ser una transformación para la ciudad, por lo que significa de estación, por lo que significa de lugar de encuentro, por lo que significa en su plaza de zona de encuentro en la ciudad, porque es una plaza del tamaño de 3 campos de fútbol, que será pública, como es natural, para toda la ciudad, y el túnel contribuirá a hacer todo mucho más fluido. Atrás y para siempre se quedaron los tiempos del Escalestri, que se tiró siendo yo ministro, y quedará para siempre atrás aquel mamotreco que había en la calle Alfonso XIII, que era un cazacoches, un cazaautobuses y un cazacamiones. Por tanto, estamos haciendo esta visita de obra, la primera teniente alcalde y presidenta de la Diputación, la teniente alcalde de Urbanismo, Carmela Silva y María Caride, y yo mismo, para comprobar que la obra marcha a muy buen ritmo, a toda velocidad, con gran calidad y en una transformación tan importante para la ciudad de Vigo.